Aparte del consabido olfato periodístico, con tu generación, diría nuestra, acá una etapa en la que se olía el diario de todos los Sí. días, tenía otro aroma las revistas, aroma semanal, y los libros olían a biblioteca, ¿no? Sí, yo no sé cómo habrá sido en tu generación, porque, claro, pasar del palincesto al papel era toda una aventura. Al bibliocesto. Claro, sí, claro. No, el tema era que las redacciones no eran libres de humo, las redacciones no eran libres de alcohol, las redacciones eran espacios de desencuentros, porque todos nos llevábamos mal, los jóvenes la pasábamos realmente pésimo, los editores eran malísimos. En términos de No, maldad. jodidos. Sí. Entonces, yo tenía un editor, el Pachi Agromayor, que después terminamos siendo enormes Enemigos. amigos. No, grandes amigos fuimos después. Cuando empezó a hacerse la revista Playboy en la Argentina, me invitó al toque a laburar con él. Y yo escribía, se lo llevaba, y pasaba por ahí el compañero que barría en el diario y se lo daba. Y decía, fíjate si lo podés hacer mejor y si no, barrelo. Claro, era una desmesura de maldad. Pero, claro, no había hora para terminar. Eso se llamaba cuartillas y con frecuencia acababa en el sexto. Claro, no había hora para terminar, no había hora para empezar porque vivías en estado periodístico. Había muchas horas en el día que la gente se emborrachaba, que además los periodistas leíamos, ahora lees 240 caracteres y decís que es largo. No, eso es muy largo. No, ¿quién puede leer eso? No sé quién inventó eso, algún vago. Pero inmediatamente, cuando el alcohol ganaba espacio, te encontrabas uno que por allí se paraba en una mesa y recitaba Lorca o a Quevedo. Y vos querías preguntar algo y decías, usted cállese. ¿Qué es esto? Entonces uno aprendió con tipos realmente increíbles. Sos de una dinastía que tiene tinta en las venas, ¿no? Claro, porque mi abuelo, don Héctor Daniel, era el jefe de gremiales de crítica, nada más ni nada menos. Y mi viejo era el segundo, don Ricardo era el segundo. Y eran otras épocas. El periodismo era militante, como es siempre el periodismo. Si vos no militás, haces una cosa inútil, que no se entiende demasiado bien. Y ellos se fueron del diario cuando... A ver, mi abuelo fue ácrata, fue anarquista, fue socialista y después se fue al peronismo de Evita. Entonces cuando le dijeron hay que parar el diario, lo fue a ver a don Natalio Botana y le dijo, me voy del diario porque yo no puedo hacerle esto, que yo hace años como acá. El comedor de crítica era fantástico. Entonces se fueron del diario. Y uno mamó eso, yo creo que la teta de mi vieja largaba tinta. Un día se cayó un avión cerca de mi casa y vi que mi viejo se tiró arriba del teléfono y llamó al diario. Y digo, papá, ¿y los bomberos? Y dice, no, esos llegan. Claro. Y dice, pero hay que llegar nosotros antes para cuando lleguen los bomberos. Entonces, bueno, yo entendí las cosas, estas las entendí desde chico. Y escribí como ahora te lo cuenta todo el mundo, ¿viste? Que todos han escrito en el diario del colegio. Claro. Bueno, yo sí escribí en el diario del colegio y me llevaba mal con la directora del colegio y me llevaba mal con las maestras, que decía lo que me daba la gana. Ahí está el mérito de escribir en un diario de colegio. Claro, porque así es que te pasabas el verano estudiando, porque siempre te daban... No hay nada más fácil que ser oficialista en un diario de colegio, ¿no? Sí, es muy difícil. Enfrentarse este momento en que se produce... Época le queda chico, es un cambio de era en el nacimiento de la red mundial
internet, www. periodismo. Entonces, ¿cómo viviste desde las dos orillas ese momento? A ver. Digo, desde el ayer y desde el vuelo al que había que subirse, ¿no? A ver. Yo recuerdo cuando Noticias Argentinas me mandaba a algún lugar a cubrir algo, que yo lo cubría con un teléfono de línea, el teléfono fijo que le dicen ahora, que ya casi no hay. Entonces yo decía, Villa Caraza, coma, y la fecha, paréntesis, NA, cierro paréntesis, guión. Y hacía un despacho de, qué sé yo, antes no se medían caracteres, se medían líneas. Claro. Un despacho de 35 líneas. menos, de 20 líneas, porque dictarlo era una cosa terrible, llevaba unos 30 minutos. Hasta que a veces el otro te escuchaba mal, decía repetime. Dependiendo de quién lo recibía. Claro. Luego pasamos a... Yo viví la época de la teletipo. Una máquina esa que hacía... que era una cosa que te quebraba la cabeza. Y que iba con toda una cinta punteada. Supongo que a vos te lo habrán contado esto. Y después vino la época cuando estábamos acreditados en algún lado y teníamos teléfono punto a punto. Entonces vos le dabas a la manijita, sí, poneme con el secretario. Entonces, sí, pará, gordo, y te ponían con el secretario. Pero eran épocas muy especiales. Hoy me parece mágico cuando tú me llamas o yo te llamo y hemos hablado en tus vacaciones, qué sé yo, estando en algún lado. Mirá, estoy en... Claro. Y antes para llamar tenías que marcar 19. Señorita, ¿qué demora hay con quemú? Entonces 5 horas condicional. Y vos te quedabas ahí duro arriba al lado del teléfono hasta que te llamaban y te decían, hablen. Claro. Bueno, pero además, eso se hacía periodismo. Claro, pero además la típica mesa del periodista que era un quilombo. Una biblioteca porque no había... Porque tenías el diccionario. Imprescindible. Imprescindible. Y el de sinónimos. Y el de sinónimos. Porque no podías, los editores eran jodidos y si en una cabeza, los 2 primeros párrafos te repetías palabras, bueno, basta. El camino era personal y la calle. Y fíjate que te dije personal y no recursos humanos. Claro, pues no existían los recursos humanos. Claro, no, es que los humanos no éramos un recurso. Claro. Este era el punto. Muy bonito, muy bonito. Claro, este era el punto. Los humanos no éramos un recurso, los humanos teníamos ciertas habilidades que eran el recurso para la supervivencia. Entonces, ahora hay una serie, creo que en Netflix, que se llama... Se llama así. Se llama así. Y es una película francesa. También hay una película francesa. Entonces, bueno, además tenías la petaca. En el segundo cajón tenías la petaca, porque el primero vos sabías para sacar la hoja pautada, hoja pautada, que era una hoja con rayitas. Aquí se llamaban cuartillas. Claro, la hojita que decía cuánto tenía de arriba, cuánto tenía de abajo y cuánto podías escribir. Además con esa cosa de que en los 2 primeros párrafos decía qué, quién, cómo, cuándo y dónde, la pirámide invertida, porque si vos cortabas desde abajo, si vos tenías que cortar el material, lo cortaba el tipo del taller. Sí, no se perdía mucho. Claro, sabías que cortabas el último párrafo, el anteúltimo, y no, el lector siempre sabía qué pasaba, porque tenía 2 renglones, 2 párrafos que le contaban. El último editor era el imprentero. Exacto. Ahora, por eso es que los imprenteros, la relevancia que tenía el imprentero. Porque era un tipo que decía, a este le corto. Y te cortaba bien. Te cortaba bien. Ahora, en términos de contenidos, ¿cómo se puede dibujar esta transición? Sin, digamos... Y mi pregunta no alienta ningún juicio de valor siquiera, sino ¿qué diferencias sustanciales se encuentran entre una y otra era? Yo creo que la diferencia sustancial está en la instantaneidad. Se ha inventado esto de la noticia en desarrollo, cuando
Cuando sabes solamente una línea. Vos en Aller, yo no sé si tu público, como la Legrand, ¿viste? Tenés tu público. Si tu público recuerda o sabe que vos fuiste el capo de Aller, Asociación Latinoamericana de Enseñanza Radiofónica. Entonces, en Aller vos decías que noticia es un suceso, pasó, que ha generado impacto en un conjunto social. O sea que tenías que esperar a que termine para saber qué pasaba. Y tenías un desarrollo. Hoy, vos ves en la esquina 5 patrulleros, 2 ambulancias, 4 camiones de bomberos, sacás una foto, 140 líneas, ni 240, 140, lo mandás por Twitter porque hay que saturar las redes, tenemos que estar. Y ponés noticia en desarrollo. 3 horas después, te enterás que en realidad lo que estaban celebrando era una nueva amante del comisario que le estaba regalando unos calzones nuevos. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Pusimos noticias en desarrollo, pusimos el sistema, el río informativo, lo pusimos en tensión, en alerta. Entonces empezamos a escribir de lo que podría haber ocurrido. A mí me parece dentro de ese inventario que hay, no digo menos, hay casi, hoy en día hay casi una nula evaluación del impacto que los errores pueden suscitar en los lectores, digamos. De hecho, que desaparecieron instituciones como el Defensor del Pueblo, del lector, y otros. Pero me parece que por ahí también pasa, ¿no? Que el lector se adapte, que el lector se adapte a los ritmos y los riesgos colaterales de sí, pero creo que el lector tiene una cierta diferencia con el emisor de la información. Es decir, el lector es un, como decía el viejo Kaplun, ¿te acordás que decía que no era un receptor, era un perceptor? Ahora, nosotros no verificar, claro. A mí me parece la cantidad de veces que mataron a los papas, a los cantantes. El Puma Rodríguez, ¿cuántas veces se murió? El pobre Pelé. A Edson Arantes do Nascimento, que además lo vi jugar en vivo. No, pero además no tiene consecuencias. O sea, nadie te echa por eso. Dice, bueno, se equivocó. Acá hay un caso histórico de alguien que mataron y que salió el otro día muy seriamente a aclarar que estaba vivo, ¿no? Encima le someten a ese estrés, ¿no? Mira, yo fui 9 diario. Con una banda de amigos queridos, que algunos ya no están. Y con Pepe de Ser nos reíamos mucho. Y el Chango, que era nuestro cámara, que lo compartíamos. Y un día estábamos con el noticiero casi al aire. Se produjo un tiroteo. No era que tenías enlace, o que salías desde el teléfono. No. O sea, vos llegabas con tampoco era el Super VHS o el VHS, no, era el Lumatic, un terrible cosa así de 20 minutos, con cinta gorda. Entonces Pepe llega y Horacio La Rosa, que era un gran editor, un gran productor, dice, vamos papá, que nos come el león. Entonces tirado, Pepe tira el Lumatic, no lo meten en la torta, la torta ese compilado, lo meten por externo. Y Pepe me dice, mejor me voy porque quiero conservar el laburo. Dije, ¿qué tendrá esto? Bueno, Pepe había estado en el momento que se produce el tiroteo. Y Pepe ve 3 personas cosidas a balazo y dice, bueno, como se puede apreciar, 3 muertos. Y uno de los muertos levanta la cabeza y dice, y dice, como ustedes están viendo, uno ha resucitado, ¿no? Uno ha resucitado. Pero ¿cómo se te ocurrió eso? Y no me salió otra cosa, en un momento tenso. Pepe de Ser había sido uno de los capos de gente, una pluma formidable. Increíble. Y supe gozar en un libro que alguna vez me regalaste de un colega contando eso. Debe ser de las profesiones con más anécdotas, ¿no? Como aquel cronista policial que empezó conmigo una mañana, fue a una comisaría, pocos recursos pero mucha voluntad, y me dijo que ahí había un niño perdido que estaba llorando torrencialmente, ¿no?
O sea, la gráfica que tiene esa descripción, digo, debe ser de las profesiones con más anécdotas.